Si ya has empezado a leer la Biblia y empezaste en el Génesis, de pronto te has encontrado con que Adán y Eva no son los primeros seres que creó Dios. Y te diría algo, podrías estar en lo cierto, pero no es así. Te voy a explicar cómo leer la Biblia al principio para usted entender por qué el resto de la Biblia habla que Adán y Eva fueron los primeros hombres creados por Dios. Es un error teológico que cometemos y que están cometiendo muchas personas que estudian la Biblia. Es más, he visto videos donde van a explicar cuál es la razón por la que Adán y Eva no son los primeros hombres, basándose en una teoría donde dice que el hombre fue creado en el primer capítulo y Adán y Eva en el segundo. Pero vamos a analizar y vamos a mirar. Primero, cuando la Biblia fue escrita, fue mucho después, fue en tiempos de Moisés. Recordemos que aún Moisés fue 430 años después de José. O sea, más o menos fueron unos 800 años después de la creación o tal vez 1000 años después de haber creado el hombre que se escribió la Biblia. Entonces, esta escritura es un relato que le hizo Moisés a un escritor. Moisés le iba diciendo, el escritor iba escribiendo. Pero para poder explicar la creación, Moisés hizo unos intervalos. Ahora, cuando empezamos a leer la Biblia, lo primero que encontramos es un versículo que nos encierra el universo. Dice de la siguiente manera: en el principio, no se sabe cuál fue el principio, no hay una fecha, habla del principio, cuando todo se creó al principio, cuando no existía nada y las cosas aparecieron. En el principio Dios creó los cielos, o sea, todos los planetas, todo lo que exista, y además creó la tierra, que es el planeta donde vivimos. Y luego hay un punto final, un punto que dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, final. Ahora viene a explicar cómo fue transformada la tierra, sino cómo fue transformada después de esto. Entonces empieza en el versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía. Hombre, Dios creó los cielos y la tierra, creó los planetas, escogió la tierra, y cuando escogió la tierra le tocó organizarla. Estaba desordenada y vacía, y empieza a explicar cómo estaba. Entonces, del versículo 2 en adelante nos explica cómo Dios organizó la tierra por días. En el día 1 hizo una cosa, en el día 2 hizo otra, y así hasta llegar al día 5, donde creó ya los animales y todos los seres vivos. Pero en el día 6 dice la Biblia que Dios tomó barro de la tierra y creó al hombre. Y luego nosotros encontramos en el capítulo 2, en el huerto del Edén, que Dios creó a Adán y Eva. Pero vamos a explicar, no es que sean otros hombres, es que hay que poder leer bien. Si nosotros empezamos a leer el capítulo 2, en el verso 4, mira lo que dice. Dice: estos son los orígenes de los cielos y la tierra. O sea, se devolvió. Cuando fueron creados, el día que Jehová hizo los cielos y la tierra y toda planta del campo antes de que fuese, y todo animal y toda hierba, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre, escuche, ni había hombre en la tierra, no existía para que la labrase o para que la cuidase, sino que subía un vapor, el cual regaba la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre de la tierra. Entonces el capítulo 2, así como el versículo 2 del capítulo 1 está explicando cómo formó la tierra, cómo la llenó, cómo la organizó, el capítulo 2 en el verso 6 o 5 nos enseña cómo hizo al hombre y cómo lo llamó, cómo organizó al hombre. Cuando hablamos del hombre y la mujer. ¿Cómo fue que los creó? No es que sean diferentes, son los mismos. Lo que pasa es que el relato bíblico es cronológico. O sea, primero dice una cosa, luego dice cómo creó esa cosa, luego dice cómo se transformó eso. Ese es este caso. Y termina diciendo: y hizo un huerto en el Edén y tomó al hombre que había formado y lo puso allí. Entonces Adán y Eva son los primeros seres humanos.